En línea al destacado economista de la provincia de San Juan, eh, hombre del derecho también y por supuesto empresario, le tocó ser empresario exitoso. Lo saludamos, es el doctor Oscar Adarve. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de escucharte y a toda tu audiencia dirigirme a ella. Bueno, muchas gracias. Queríamos que contigo que nos ayudes un poco a entender eh, este proceso político que lleva adelante Javier Milei, sobre todo porque ha podido, después de las elecciones, tener el número, ha operado bien, porque ha conseguido nada más y nada menos lo que no había hecho desde que comenzó, es decir, tener un presupuesto. Creo que el presupuesto tiene un significado que vos lo vas a marcar seguramente como corresponde, pero básicamente me gustaría que nos des tu pincelada respecto a lo que estás viendo y en perspectiva lo que le puede pasar al país. Bien, en economía no hay cosas raras ni ocultas, es pura lógica. Y ¿qué quiero referirme con ello? El diagnóstico del presidente desde el principio ha sido muy correcto. En la ejecución de esas ideas, a mí me parece de que no ha tenido a lo mejor el plafón o el apoyo político para poder hacer las reformas estructurales que había que hacer, que proporcionar el gasto público al Producto Bruto para que se entienda mejor. No se trata de no gastar y caer en recesión, sino de devolver a la gente, a los sectores productivos, la capacidad de compra y de inversión. Pero para eso había que hacer una reforma muchísimo más profunda del Estado, que obviamente no pasa solamente por la nación, sino también por las provincias y los municipios. Yo creo que el discurso en general y el apoyo popular está llevando a que las provincias y los municipios también comprendan que deben priorizar gastos en funciones necesarias y eliminar todo lo demás. Porque cada peso que se gasta en el Estado mal gastado es un peso menos que está en el bolsillo de la gente, con doble efecto. Es recesivo en cuanto a la percepción de esos recursos que se le saca a la gente a través de impuestos, y es no multiplicado en función productiva. El Keynes, que está a veces tan vapulado, y especialmente por los liberales, yo soy liberal y confieso, porque cuando estudié economía me di cuenta que las fuerzas naturales logran un equilibrio mucho más perfecto que el dirigismo de los hombres. Y entonces por eso llegué a ser liberal, en la convicción de que las fuerzas económicas están reguladas con el mismo equilibrio del universo. Parece mentira, pero es así. Cuando uno quiere tergiversar eso, dirigirlo, cambiarlo en forma voluntaria, lo que genera es caos, siempre. Entonces, no es que no se pueda tomar medidas, y mucho menos, tienen que tomarse medidas, pero siempre dirigidas en el sentido que la lógica de la economía lo dice. Espero ahora, con el respaldo que ha tenido Milei en las últimas elecciones, que ya tiene posibilidades con acuerdos de lograr mayorías en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que se haga las reformas que debe entender, a seguir reduciendo el gasto innecesario del Estado, que hay muchísimos rubros. A su vez, estoy advirtiendo que en algunos municipios, especialmente Buenos Aires, algunas provincias, suben los impuestos por su cuenta. Cuando se creó el IVA, se eliminó ingresos brutos, porque dice, bueno, de la coparticipación del IVA va a ser un impuesto general y de ahí la van a tener las provincias. La cuestión es que ahora todas las provincias, muchas de ellas, están subiendo los ingresos brutos. Entonces, lo comido por lo servido, así no vamos a salir de esto. La presión tributaria que tiene el sector productivo argentino, el empresariado en general, es tan alta que hace inviable la competitividad. Los paraguayos, que están creciendo muchísimo a costa nuestra y también de los brasileros, establecieron un límite total del gasto público, no puede superar el 14,5%, lo tenían en el 3,5% y lo subieron un punto, y lo respetan a rajatabla. Por eso yo tengo una política del 10-10-10, que es 10 de IVA, 10 de ganancia,
y 10 impuestos generales, que en promedio significa un 14,5% del Producto Bruto. ¿Cómo se resuelve eso? Creciendo, pero el crecimiento se lo va a dar el país con facilidades, con menos impuestos, con mejores posibilidades de inversión, de trabajo y todo lo demás. Por eso la reforma laboral, que muchos lo toman, que va en contra de los trabajadores, nada que ver, va a ser a favor del trabajo y de los sueldos. Alguna vez yo he referido a esto, se puede explicar mucho mejor con un gráfico, pero lo podemos imaginar. Cuando un país crece, bajan los costos, porque no es lo mismo producir 1.000 unidades en una fábrica que 1.000.000. Entonces los costos fijos, la capacidad instalada, se aprovecha en mayor cantidad de bienes producidos. Pero a su vez, para mayor trabajo se demanda más mano de obra, y la plena ocupación o llegar a esos límites de mucha ocupación aumenta los salarios. Y como se da en cruz, mientras baja un costo sube el otro, lo que se produce naturalmente, es el beneficio del asalariado. Eso se puede explicar mejor por parte de quienes gobiernan, y van a tener la adhesión de la gente porque se van a ir palpando. Lo que pasa es que en este momento la gente no lo ve, especialmente las clases bajas, a pesar de que por una disminución de la inflación se han mejorado los índices de pobreza, han bajado. La clase no pudiente la está pasando muy mal, y hay que tener conciencia de eso. Pero eso es producto de la recesión que ha generado el no pago de muchas cosas. O sea, decir, no voy a superar un solo centímetro el presupuesto que vaya a afectar o que me provoque déficit fiscal, cosa que está bien, pero yo creo que se podría haber hecho una reforma del Estado más profunda, donde deberían acompañar las provincias y los municipios, y estoy de acuerdo que no se ha podido hacer porque no estaba la adhesión de los legisladores. Ahora que tiene posibilidad de acuerdos mayoritarios, esperemos tener abierta la esperanza de que sí se haga. Recordemos que Macri fracasa fue aconsejado y aplicó el gradualismo, y el gradualismo lo que hizo fue retardar reformas que cuando las quiso hacer ya fue tarde. Espero que Milei lo haga ahora. Además tiene la adhesión y tiene el mensaje del pueblo, que así debe ser. Estamos hablando con Oscar Adarve, economista, por supuesto con toda la experiencia empresaria que le ha tocado hacer, y bueno, su experiencia también en el derecho. Es un abogado exitoso, ha recorrido el país empresariamente, tiene un vínculo muy fuerte con la provincia de Mendoza. Bueno, tiene una vasta experiencia, pero te quiero agradecer este contacto con nosotros, pero te quería preguntar, Oscar, algo que de comienzo nomás Milei habló de que él se que iba a estimular mucho la macroeconomía y a la microeconomía o las pequeñas y medianas empresas, digo, ustedes se la arreglan. Y creo que aparece como una decisión floja en términos de lo que significa la microeconomía y en términos de lo que ha pasado todo este tiempo, que más de 20.000 pymes han cerrado, y creo que ahí hay que, me parece a mí, puede ser un ajuste importante por lo que significa la microeconomía, Oscar, ¿o no? Sí, lo que sucede es que esto está vinculado a lo que en economía se llama la utilidad marginal por peso. Lo explicamos fácilmente y la gente lo va a entender. La economía parte de que los bienes son escasos y que la utilidad de los bienes van a estar vinculadas al movimiento y el desarrollo económico de un país. ¿Qué pasa? Del ingreso de la gente, una vez que paga los gastos necesarios e indispensables, como podría ser los servicios, como podría ser el alquiler, como podría ser la alimentación, el dinero que queda sobrando, dicho entre comillas, lo puede utilizar para algo como salir a comer un sándwich, no digo mucho, tomarse una cerveza afuera. Y esa utilidad marginal por peso está con los incrementos y el sinceramiento de los servicios, las tarifas y todo lo que ha ocurrido en este equilibrio que se ha venido buscando, ha quedado muy poca utilidad marginal por peso. Por cada peso más ganado, ¿cuánto más me queda a mí para poder hacer qué cosa? Y eso qué cosa
en este momento solamente son los gastos indispensables. Y si bien uno analiza que los niveles de movimiento de la gente ahora con la fiesta ha sido grande y todo eso, también se ha informado que el gasto por persona y por regalo, por consumo, ha disminuido respecto al año pasado. Entonces, esto es muy sencillo, hay que devolverle esa capacidad de compra a la gente que trabaja y produce. ¿Y qué hacemos con la gente que tenemos que reducir el Estado? Es que no es la gente que nosotros vemos en los edificios públicos trabajando, atendiendo público. El verdadero cáncer está en la jerarquía burocrática, política del Estado. ¿Cuántos consultores, asesores tienen los diputados, los senadores? No se tocó nada. ¿Cuántos gastos y privilegios tiene? ¿Cuántos pasajes tiene que incluso deberían ser puntuales de punto a punto y por cada legislador? Y yo creo que con 4 por mes alcanza, y si no los usa deberían perderse. Tampoco dárselos a todos, sino solamente los que viven lejos de la capital federal y los que viven a 200, 250 kilómetros que se muevan en ómnibus o en automóvil. No tiene, podemos reducir el gasto, tiene 40.000 facetas posibles o lugares posibles donde reducir el gasto, el despilfarro estatal. Y lamentablemente eso no se ha tocado. Al contrario, como estamos en una situación crítica, cada cual se salva como puede, entonces me subo el sueldo, me subo los gastos, me subo los privilegios, porque muchos de esos asesores y consultores son la propia familia que se la designan ahí, o gente que le pagan menos y se quedan con la diferencia porque el dinero no se lo paga el Congreso a cada uno de esas personas. Estoy poniendo un ejemplo mínimo, pero si lo multiplica por millones, vas a ver el agujero que tenemos en el despilfarro de recursos del Estado. Siempre pongo un ejemplo que la gente dice, yo tengo amigos socialistas y comunistas que respeto mucho, y los respeto por la coherencia de su pensamiento y la lealtad con su pensamiento. En ese sentido soy sumamente abierto, no soy de lo que dice zurdo de esto, no. Para mí una persona de izquierda tiene todo el respeto del mundo. De hecho, la ideología liberal es el respeto irrestricto al proyecto del prójimo. Por lo tanto, yo no tengo autoridad para denostar a nadie porque no piense como yo pienso. Lo que puedo pensar yo, si mi argumento es bueno, puedo llegar a imponer un mejor resultado en la propuesta. Pero realmente, ¿a qué voy? Mucha gente pone los países nórdicos como Suecia, Noruega, Finlandia. Finlandia no es escandinavo. La Escandinavia está compuesto por Dinamarca, Suecia y Noruega. Por eso Groenlandia es de Dinamarca, porque Groenlandia fue conquistada por los vikingos. Y de ahí bajaron la península de Terranova al norte de Canadá, que esos datos también eran más o menos conocidos. No fue un descubrimiento de América, pero sí noticia de que ya había tierras hacia el oeste de Europa. Y esos países escandinavos, y vuelvo al punto para no distraerme, que ellos tienen un concepto muy, muy claro de lo que es la honradez en el gasto público. Por eso un diputado en esos países tiene como límite un sueldo equivalente a un maestro. Si yo soy diputado, pues no puedo ser más del que está educando, del que está trabajando. En definitiva, se equiparan los sueldos públicos a lo que son los sueldos privados. ¿Eso acá uno lo aplicaría? Si lo aplicamos, primero que no lo aplicaría, y segundo que hasta diría que uno es un populista o que está haciendo populismo con la política, y no es eso. Tenemos que tender a que todo lo que gaste el Estado tiene que ser muy, muy medido, muy estricto, y gastar muy bien en educación, muy bien en salud, muy bien en seguridad y, por supuesto, infraestructura y todo lo que hay que hacer para un país que quiere crecer, pero no en el despilfarro. Y eso todavía no se ha hecho y espero que Milei lo pueda hacer en estos 2 años de mandato que le quedan. Y si lo consigue con éxito, seguramente va a tener una reelección. Y si no lo consigue, va a tener el castigo del electorado. Espero con esperanza que lo pueda hacer, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ese trecho hay que avanzar y rápido.
Claro que sí. Y apelando siempre también a tu experiencia, ¿cómo estás viendo la industria vitivinícola? ¿Cómo estás viendo justamente, porque antes se presidido en San Juan un sinnúmero de bodegas y demás, ¿no? Pero es una industria que ha ido declinando. Bueno, siempre hay personas o empresarios exitosos. Ayer hablábamos con un ex intendente de Calingasta, Castañeda, y nos hablaba de la cantidad de producción vitícola que hay en Calingasta, y la cantidad de bodegas. No son muchas, pero son importantes, lo que ellos están construyendo, lo que significa el vino de altura. Bueno, pero en general, ¿cómo la estás viendo vos, Oscar? Mira, todo es producto de lo mismo. En materia vitivinícola no hay duda que se ha avanzado muchísimo en todas partes. San Juan, por supuesto, es en la calidad. La calidad de los vinos ha sido extraordinaria como hemos conseguido avanzar y ha sido mucho el esfuerzo de la gente que está en esa producción. Pero el impacto de la presión, vamos a hablar en términos. Recién hablé de Paraguay, que está creciendo mucho porque tiene 14%, 14,5% de presión tributaria sobre el Producto Bruto. O sea que se gasta en el Estado en total el 14,5% de todo lo que produce Paraguay y el resto queda en manos de la gente que trabaja. Con dos beneficios más, que la energía es muy barata porque Itapué y Yacyretá, eh, con la mitad de las turbinas le pertenecen a Paraguay. Como usa 2 y 2 y le sobra energía eléctrica, que es muy barata toda la energía eléctrica en Paraguay, no así los combustibles fósiles. Pero tiene un hándicap en eso y eso le permite crecer y mucho. Yo lo que digo es que la proporción nosotros, Cristina lo dejó en el 43%, más que China, ¿eh? China ha crecido justamente creando polos de inversión por desgravación. Por eso tantas empresas particulares se han radicado en China. Es un país comunista, pero con una aplicación de políticas capitalistas totalmente. De hecho, eso fue después de Mao Zedong, cuando vino, después de su muerte, vinieron las reformas que vienen aplicándose de la década del 80 en adelante, pero sin pausa, y siempre dirigido en el mismo camino. De ahí viene el crecimiento de China, por las políticas capitalistas aplicadas en las zonas que ha generado polos de desarrollo. Le copiaron un poco a Hong Kong, que ya lo administran ellos, ya después que se lo devolvió Inglaterra. Se dieron cuenta que la libertad económica y la desgravación económica generaba el crecimiento. Y ese ha sido el que por ahí tiene también burbujas que le pueden generar problemas, pero es mejor tener problemas de expansión y no un problema de recesión. La proporción que nosotros teníamos con Cristina era del 43% del Producto Bruto, la presión tributaria, entre nación, provincia y municipio. Y Milei lo ha logrado bajar a un 37, 36%. Es muchísimo el camino que tenemos que seguir todavía. Yo no digo que lleguemos al 14, pero sí tenemos que hacer menos de 20. ¿Y eso es cómo se logra? Todo lo que es superfluo del Estado no debe gastarse. Eso no quiere decir que no tengamos la mejor seguridad del mundo, la mejor educación del mundo, la mejor seguridad. Lo vamos a lograr, la mejor salud, pero lo vamos a lograr reduciendo los demás gastos innecesarios, que es los gastos de la política, que eso no se ha tocado como debe tocarse, quizás porque no tenía el apoyo todavía legislativo. Por eso quiero ver qué va a pasar ahora, porque si no, las soluciones, y esto sí lo quiero decir, marcar, han sido hasta ahora más financieras que económicas. Y cuando vos te quedas en lo financiero, caes después en el fracaso. Le pasó a Martínez de Oz, pero Martínez de Oz, yo tengo una carta de Juan Alemán, donde me confiesan que las reformas estructurales ellos sabían que tenían que hacerlas, pero como estaba dividido el poder militar en las tres fuerzas y estaban repartidas las empresas entre las tres fuerzas, tanto ejército, marina y aeronáutica, cada vez que querían tocar algo, como era independiente el poder de ellos en esa repartija, no podían hacerlo.
Y esa carta la tengo muy guardada a raíz de un artículo que yo publiqué en ámbito financiero. Yo escribía en aquella época en ámbito financiero el diario de Buenos Aires de Ramos, que era muy, muy leído y muy técnico. Después que lo vendió, cayó en su aceptación pública. Tuvo otro cariz, no tenía el emprendimiento que tuvo Ramos, periodísticamente me refiero. Claro. Y ha salido un artículo donde yo justamente advertía de que estaba muy bien a mi criterio el lineamiento de la dirección de la política económica del país, pero no veía las reformas. Nunca se han hecho las reformas, vamos a partir de esa base, ni con los militares, ni con el peronismo, ni con Menem, porque Menem cuando hizo la convertibilidad debía acompañarlo con la reforma estructural profunda, y no se hizo. Cuando vio que andaba todo bien, a todos los políticos les gusta ser Papá Noel, entonces pasa que se quieren quedar con la cuota de la demagogia, y eso es lo que en este momento obviamente no hay demagogia, porque ni el discurso es demagógico ni las medidas lo son, pero tiene que avanzarse hasta en las reformas por ejemplo, la salud. En los países más desarrollados la salud es si bien hay una asistencia de salud para toda la gente, el seguro de salud es único. Nosotros acá, con los militares, le dieron las obras sociales a los gremios para poder tener un acuerdo con los gremios que no le hicieran barullo y poder gobernar en paz. Y eso quedó, y realmente al atomizar los seguros de salud, sube la prima y baja el servicio. No quiere decir que los gremios no puedan tener hospitales, sanatorios propios, perfecto, pero la administración de los fondos debería ser centralizado y único, porque cuando el seguro se centraliza, baja la prima con mejor servicio. Eso es una reforma que se debería haber hecho ya desde el principio, por más, quizás decía, no, el lío que se nos va a armar si le quitamos la obra social a los gremios. Yo no digo de quitarle la administración, que siga formando parte de una mesa, tanto los empresarios, la gente representante de los obreros y empleados, los encargados de salud, como existe en Estados Unidos. La mesa que administra eso es multifacética y de varias personas, y eso se controla con un equilibrio de no robo. El robar el fondo de la salud debe ser muy, muy castigado. Y con esa reforma, si se centralizan las obras sociales en un seguro único de salud, vamos a tener una salud para todos, pero mucho mejor que la que tenemos ahora. Fondos que incluso irían hasta los hospitales públicos, que podrían cobrar aranceles sin pagarlo, porque la gente tendría un seguro y paga con su seguro. Y se podría financiar mucho mejor la salud pública junto con la privada al mismo tiempo y al mismo nivel. No habría diferencia y la gente tendría una salud igual para todos, lo que no quiere decir que no pueda haber coseguros para algún tipo de beneficio. Si yo quiero tener una habitación individual, pago un coseguro. Si yo quiero tener, qué sé yo, no se me ocurre, porque en salud no hay mucho para poder crear discriminación alguna, pero la salud se podría haber resuelto. ¿A qué voy con este ejemplo que he puesto de la salud? Todo es perfectible para el bien, pero tiene que haber una voluntad para el bien y una convicción de que se debe hacer así, y de despejarse, sacarse las telarañas de la política cuando se gobierna. Si no, no vamos a salir nunca. Es mucho lo que hay que Claro. hacer todavía. Ahora, siguiendo el curso de la economía, Oscar, me gustaría saber qué piensas con respecto a RIGI, que en San Juan tiene un efecto importante en la minería, que no tiene inmediatez y tiene un contexto con el tema del agua que sigue siendo un factor de cierta crítica, ¿no? Bueno, el tema del agua y el RIGI a mi criterio no tiene nada que ver. El tema del agua es un tema muy importante, y los glaciares y los periglaciares vamos a tener que tener mucho cuidado en eso. Yo estoy a favor de la preservación del medio ambiente, más allá de la explotación y los recursos económicos que nos pueda dejar la minería. Pero la minería, hoy por hoy, tiene
un futuro promisorio para San Juan y para el país. Y yo creo que, hola, Sí, te hola, escucho perfectamente. perdón, pensaba que se me había cortado. No, no. Ahora el RIGI, ¿qué es lo que es? Es una desgravación, un seguro de que las reglas de juego no se van a cambiar durante determinado tiempo. Y eso está generando una, un polo de inversión o una decisión de invertir por lo que venimos hablando. Si desgravamos, el país crece. Y por crecimiento, el beneficio llega a todos. Se multiplica la riqueza y se distribuye automáticamente porque bajan los costos y suben los salarios. Suben los salarios no por decisión o por reclamo de la parte obrera o de los gremios, sino por efecto natural económico de la realidad económica. A mayor crecimiento, bajan los costos, sube el salario. Es una X virtuosa, si uno se lo imagina, es una X donde bajan los costos y el otro segmento se muestra ascendente y genera una X, que eso tiene un punto de inflexión cuando se llega al pleno empleo absoluto, pero queda tanto por llegar a eso, y ahí es momento sí de grabar la economía para que las cuotas de capital adicional no se inviertan dentro del mismo circuito económico y eso genere una recesión por expansión. Pero eso, para que nosotros lleguemos a ese punto y nos pongamos a... Y voy a poner el ejemplo, ¿por qué en Noruega, que tiene, y Suecia también, pero Noruega particularmente, que tiene un fondo de reserva billonario en dólares, ¿por qué sigue cobrando impuestos? Tiene para 2 generaciones sin cobrar impuestos, porque si no lo hicieran, pasarían la línea de la plena ocupación y tendrían recesión por expansión. Empiezan a subir los costos en demasía y entonces no tienen competitividad. Y las cosas están tan bien hechas por la naturaleza, por la racionalidad de la economía, como fenómeno científico del acontecer y el actuar de la gente, que cuando un país se desarrolla está obligado a compartir su bienestar porque esas cuotas de capital las tiene que o ahorrar y prestar o invertir fuera del circuito económico, o sea, en definitiva, cuando un país se desarrolla está obligado a compartir su bienestar. Así, esa es la ley natural de la economía. Y si la gente lo pudiera comprender, sería mucho más partidario de la libertad de empresa, de la libertad del hombre, bien entendida, no dicha de forma populista ni como discurso político. Realmente la libertad del hombre, como Dios nos hizo libres, yo el otro día decía, Dios nos ha hecho tan libres que somos capaces hasta de dudar de su existencia, pero a su vez nos ha hecho tan inteligentes que con esa inteligencia podemos llegar a descubrirlo. Al mismo tiempo que somos libres y podemos dudar de que Dios existe, entonces también somos tan inteligentes que descubriendo desde el punto de vista de la causa-efecto, de la naturaleza y del universo, que debe haber un orden inteligente superior. Es medio, ya me desvié de la conversación económica, pero todo está vinculado con todo. Todo está vinculado con todo. La economía es, para que la gente lo entienda bien, la economía es la ciencia que estudia el acontecer de la conducta humana sujeto a factores económicos. ¿Por qué actúa una persona así? Va a ser tanto un japonés, un noruego, un argentino, todos van a actuar igual frente a los factores económicos, por el principio de escasez, abundancia, la utilidad de los bienes, la prioridad de esas inversiones o de esos consumos. Y eso, por eso el hombre interrelacionado genera, de ahí viene la palabra política. Economía política no se refiere a la política partidaria, sino a polis, que en griego significa ciudad. El hombre interrelacionado genera fenómeno económico. Yo miro al otro y dice, me gusta tu pantalón, a mí me gusta tu chaqueta, ¿querés que la cambiemos? Pero ¿cuánto vale lo mío? ¿Cuánto vale lo tuyo? Y ahí se empieza a establecer la teoría del valor, el principio de escasez, el efecto multiplicador, qué sé yo, y vas construyendo como una pirámide, pero es realmente apasionante. Y la política económica, o sea, la economía política es la ciencia que estudia el acontecer y el ser de las cosas no tiene valoraciones. Las cosas son porque son. Y la política económica es la política del Estado que trata de buscar el deber ser
tomando la información que le da la economía política para ver qué puede hacer en beneficio de todos. Y Claro, si sí, se hace bien, todo perfecto. Y si se abusa, entras en el dirigismo, entras en la planificación central y terminas en el desastre, porque nunca el hombre va a ser superior al conjunto de las voluntades de todos los habitantes de un país. claro, y el valor relativo de las cosas. Y te quería preguntar, Oscar, sobre la reforma sindical que en curso y qué consecuencias puede tener o qué beneficios, cuál es la visión que vos tienes. Bueno, yo tengo un concepto muy valioso del trabajo, como no me la voy a dar, pero yo soy partidario, y eso, soy partidario desde el punto de vista utilitarista, y no del punto de vista religioso, de la doctrina social de la Iglesia, de la participación cuando hay utilidades, obviamente, de los empleados en las utilidades. Yo lo he aplicado en mi trabajo con gente que trabajaba conmigo, con muchísimo éxito. La gente los incorporaba, les participaba de los beneficios y se rompían por mí. Y yo no lo hice con el objeto de que se rompan por mí, sino que ellos también estuvieran bien. Y he tenido gente, obreros comunes, que han llegado a veces hasta comprarse un auto o una camioneta. Todo el mundo con televisores a color y freezer con seguridad. Y eso a mí me hacía muy feliz. Eh, ¿A qué voy con esto? Yo creo en el trabajador y en el trabajo, no creo en el aprovechamiento del discurso de los gremialistas ricos, aprovechando que un poco es el mensaje, lo podemos ver, mejor dicho, con lo que ha pasado con los administradores de la pobreza, lo que aplicaban los planes sociales y los hacían ir a las marchas y todo. Le han quitado ese poder de administración y las marchas han desaparecido. Porque la gente no quería venir a marchar, lo que quería es estar mejor. Y en respecto a la reforma gremial, con la libertad de asociación y con la posibilidad de que los obreros puedan autorregularse, no digo fuera de los gremios, que se mantenga, pero el poder de los gremios está en las horas sociales y está en la cuota sindical obligatoria. Si eso se hace voluntario, yo creo de que realmente, y lo otro, si se hace el seguro único obligatorio para todo el país, yo creo que lo demás hay que dejarlo en libertad. Si en Estados Unidos los gremios existen, pero como Claro, no tienen manejo de fondos extraordinarios, el poder económico que ahora administran nuestros gremios les quitaría. El poder es el poder. ¿A qué voy? ¿Qué está pasando con el peronismo? Al no tener poder, no tiene caja. Al no tener caja, no tiene puesto, no tiene forma de ofrecer cosas. Y la gente se le empieza a ir. Por eso hay una diáspora que están pasando peronistas, se hacen libertarios, y que será por interés personal, lo que sea, pero el poder es el ejercicio del poder es el poder mismo. Sin poder, el poder se diluye. Y ha pasado, por ejemplo, con los partidos que se meten bajo la sombra del partido dominante. No quiero ofender a nadie porque tengo muchos amigos bloquistas, son vecinos míos, pero el bloquismo se ha desdibujado y ha caído muchísimo como poder, como partido poderoso, porque al ponerse bajo el manto del peronismo, y ahora se quieren poner bajo el manto de la Libertad Avanza, para poder subsistir, se diluyen como ideología permanente. claro, El historial ¿por qué he puesto un partido en concreto? Para demostrar que el poder es el ejercicio del poder es lo que te da poder, y cuando ya no lo tienes, la gente se te va porque dice, no me va a mandar, no me da nada, no, ya para qué voy a estar acá, pero no voy a tener un puesto, no voy a tener nada. Y la gente busca a través de la política soluciones individuales. Y cuando vos no tienes poder, y si llegan a reelegir a Milei, yo no digo que el peronismo vaya a desaparecer para siempre, pero sí va a tener el lugar que debe tener o puede tener en el país, que es un partido más. No va a ser claro, un partido dominante o omnímodo o totalitario, no va a existir. claro. Por supuesto, todo esto, si tocabas también el tema de las cajas y demás de un peronismo que siempre ha tenido
la virtud, entre comillas, de hacer ese tipo de mecanismo, con lo cual, bueno, hoy por hoy, si no hay caja, casi te diría que las chances se disminuyen. Oscar, no sé si me quedó algo por preguntarte, si querés acotar algo más. Me parece que hemos tocado todo y cada uno de los temas de la economía, ¿no? Mira, yo cuando era candidato repetía algunas frases que me parecían válidas, donde tiene que haber un sistema de libertad para todos, con privilegios para ninguno. Y eso sigue siendo tan válido antes como ahora y siempre. Siempre va a ser así. Está en la Constitución nuestra, la libertad que nos da la Constitución, la libertad para el bien. ¿Qué dice el artículo 19? Que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden, la moral pública ni afectan a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿A qué voy? Eso está tan bien expresado, que es la libertad para el bien, va a tener que seguir siendo nuestro norte, nuestra guía. Y no hace falta buscar muy lejos, busquemos en la parte de nuestra propia Constitución, que es tan sabia, porque los principios básicos de la libertad del hombre, de la conducta del hombre y la organización coherente de la interrelación, van a ser siempre válidas. Por eso los discursos de Alberdi, la conferencia La omnipotencia del Estado de Alberdi, que dio en la Facultad de Derecho en 1890, sigue siendo, si vos la lees al día de hoy, y se lo sugiere, está en el Google, así que se llama, como dice Alberdi, La omnipotencia del Estado, pareciera ser dicha o haber sido preparada para que la escuchemos hoy mismo. Las verdades permanentes son eternas, así como son en la física, también lo son en la economía. Lo que pasa es que la gente se confunde la política económica con la economía política o la ciencia económica, y como te he dicho, estudia el acontecer y ser de las cosas. Y se confunde con la política, que busca el deber ser de esas cosas, pero no es porque como son estén mal. Las cosas son como son y serán siempre así. Y sobre esa realidad yo puedo inferir, puedo interferir, pero no lo voy a lograr con éxito si lo hago en contra de la realidad lógica de la economía. Claro, así es. Y me quedo con todos estos principios tuyos que me parecen que cuando uno escucha y tiene la chance de compartir con mucha gente, me parece que siempre es una muy buena noticia. Oscar, lo mejor para vos y tu familia, que tengas un 2026 exitoso como siempre, que todas estas tareas que hoy haces en el derecho, bueno, siguen siendo para vos, digamos, una de las metas importantísimas, pero nadie duda de tu capacidad para entender muchas de las cosas que nos has ayudado a entender nosotros y compartir con la gente. Muchas gracias, Oscar. Para mí igual tengo un deseo de los mejores logros para el año que viene, para vos y toda tu audiencia y toda la gente. Que todos sean felices. Un abrazo grande. Ahí estaba con nosotros el doctor Oscar Darbe, ¿no? Muy concreto, muy contundente, muy certero en todas sus expresiones. Creo que nos permite hacer un cierre importante en el día de hoy. Por supuesto, la invitación para mañana, pero teníamos muchas ganas de hablar con Oscar para que nos ayude a entender primero y para que además